Perfecto. Ya, Ernesto, dale. Ya, perfecto. ¿Se ve bien y se escucha bien? Ya, entonces, como dado que igual pasaron 2 semanas desde la última sesión, quise hacer como unas páginas recapitulando qué fue lo que vimos con el profe Mario. Entonces, vimos nosotros lo que se llamaba la conexión riemanniana, que así le llaman en el libro, pero también en física es conocida como la conexión de Levi-Civita, y que es la conexión, que es única, que cumple, bueno, que va desde el fibrado tangente cruz los campos vectoriales hacia el fibrado tangente y que cumple las siguientes propiedades. La primera es que el mapeo que a un X me lo lleva a evaluar esto es suave para cualquier campo vectorial. Es decir, si yo me tomo como un campo vectorial, ese campo vectorial lo que me hace es que yo en cada punto lo evalúo y me entrega una flecha, un vector. Entonces, este mapeo de acá, lo que me está diciendo es, para cada X, yo le asigno una flecha, y ahora, si derivo esa flecha, que ahora nuevamente es otro vector en el fibrado tangente, esa resulta ser un mapeo suave, viéndolo como un mapeo desde X hacia el fibrado tangente, o al espacio tangente. La segunda y la tercera son propiedades de linearidad en ambas variables. Y la última propiedad viene a ser la especie de una regla de Leibniz, que es una regla del producto, que es justamente la que está acá. Entonces, las primeras 4 propiedades definen una conexión, y como se dice en el libro, hay muchas conexiones, en realidad en una variedad, pueden haber, bueno, hay muchos tipos de conexiones, entonces lo que hace que la conexión de Levi-Civita o la conexión riemanniana sea única son estas últimas 2 propiedades. La primera es una simetría, que bueno, el paréntesis de esta cuestión de acá se llama el corchete de Lie, o los brackets de Lie, y claro, bueno, esta es la simetría. Y la segunda propiedad es compatibilidad con la métrica, que justamente si se fijan hasta las propiedades de arriba, nosotros no estamos utilizando la estructura de variedad riemanniana, sino que solo estamos explotando la estructura de variedad diferencial. Y ahora esta última propiedad es la que me determina como diciendo la estructura de variedad riemanniana, es decir, tener un producto interno en cada punto, es lo que me entrega la unicidad. Y me dice que cuando yo acciono por derecha, esto se comporta como un tipo de regla del producto. Y aquí, como simplemente para recordar, el corchete de Lie se define como el VF menos BUF, ¿ya? No sé si habremos discutido antes, pero la razón por la cual se hace esto es porque al hacerlo V menos BU, nosotros creamos una especie de simetría, ¿bien? Por ejemplo, si bueno, como en otros contextos, cuando uno ve el VF, esta cosa uno lo puede ver como algo que actúa sobre las funciones C infinito. Y, entre comillas, derivando. Pero el problema es que U por V no es una derivación porque no cumple la regla del producto, porque quedan como unos términos cruzados. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros le restamos el término BU, entonces ahora todo ese operador, que sería V menos BU, sí cumple la regla del producto. Entonces, por eso como que se define el corchete de Lie así. Es como para simetrizar y para que cumpla la regla del producto. O al menos así es como en un Ernesto, sentido algebraico. lo que estoy un poco perdido con la propiedad 5, probablemente porque no me acuerdo, pero el lado izquierdo, ese U por B, W, o sea, U es un ¿Ese? campo vectorial, ¿verdad? Claro. Y el corchete, no el corchete, quiero decir, el producto interno entre B y W va a ser un valor escalar, ¿cierto? Pero también para, o sea, una función de X. Claro, o sea, es que esta función de acá sería, lo voy a escribir aquí con un color naranja. A un X yo lo llevo al producto interno de U de X, o perdón, de B de X. Chuta, a ver, me sale mal la B. B de X, W de X, Claro. X. Entonces, lo que hago acá es, a cada punto, yo por B le puedo asignar un vector tangente, por W le puedo asignar un vector tangente, y eso es como estar en el mismo espacio tangente, yo tomo el producto interno. Sí. Entonces, esta función de acá es como una función que va como de la variedad a R.
Sí, y que termina siendo una función suave. claro, pero Porque, ¿Mm? mi pregunta es, simplemente cuando escribes U o sea, U y el producto interno es el producto nomás. El producto del campo vectorial U con este producto interno. Ah, no, está acá. Es el... Ahí está. Ah, ya, ya, ya. Ok, eso es lo que Eso, me estaba confundiendo. ahí está. Ya, gracias, Eso de gracias. ahí, sí. Sí. La idea es que aquí funciona, o sea, ¿por qué uno pide que se cumpla la regla como del producto? Es porque si se fijan acá, cómo accionan los campos vectoriales a partir de una derivada. Porque nosotros derivamos f y lo volvamos en u de x. Y esto de acá viene a ser, bueno, en el caso de Rn, sí funciona como el producto, como, o sea, la propiedad del producto de derivadas, pero usual. Entonces, por eso es como no es descabellado pedir esa propiedad. Y bueno, entonces, finalmente esas son las 6 propiedades, las 5 o 6 propiedades que cumple porque está la propiedad cero de suavidad, ¿cierto? Que cumple la conexión de Levi Chivita, y lo importante, o lo que yo creo que más que hay que tener en mente, es que es única. Entonces, el hecho de que sea única, vamos a ver un poco más adelante, que nos permite hacer cálculos como explícitos de alguna conexión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les comentaba, la primera propiedad es que si nosotros tenemos una conexión, esa, bueno, que si yo defino como la conexión como derivar en Rn en el sentido usual, si nosotros estamos en un espacio euclidiano, bueno, entonces si yo defino como esta especie de conexión, como derivar en el sentido usual, resulta que eso cumple las 6 propiedades. Entonces, por tanto, en Rn, esa es la conexión de Levi-Chiquita. Ernesto, ¿y qué representa en este caso B minúscula? ¿Es como un campo constante igual a B? ¿Cómo? ¿Este? Porque, no, en el teorema está esa B mayúscula y después debajo del gradiente hay un B minúscula, creo, ¿no? Ah, ¿ese? Ese. Ah, esto yo lo entiendo como hacer la derivada direccional. Ese es como un vector en Rn. Entonces, O esto de sea, aquí sí, estoy po, calculando como... pero cuando tú hablaste de conexiones, tú decías que era tanto U como B eran campos vectoriales, por eso estoy preguntando. Ah, sí y no, porque en realidad la conexión va en el espacio tangente. Yo pido que sean vectores tangentes, pero como Ya, ok. la conexión pide vectores tangentes, pero dentro de las propiedades aparecen los campos vectoriales, porque los campos Ah, ya, vectoriales en particular me entregan vectores tangentes. perfecto. Ya, Entonces, claro, necesito en realidad definirlo solo para vectores, para porque vectores. después, claro, esa es la definición. Ya, súper, muchas gracias. Entonces, esto es literal la derivada direccional. ¿Ya? Y después, por otro lado, cuando nosotros tenemos una subvariedad riemanniana de un espacio euclidiano, ¿esto qué quiere decir que sea una subvariedad riemanniana en un espacio euclidiano? Aquí nosotros lo estamos viendo la variedad dentro de Rn, y además la métrica que nosotros tenemos es restringir la métrica, que es como el caso como más sencillo de ejemplo que podemos hacer. Y la cosa es que en ese caso uno puede probar que si yo defino esta métrica como proyectar eh, esto sería como la conexión de Rn, eso termina siendo, bueno, la conexión de Levi-Chivita en la subvariedad. Y aquí esto, como le puse estas barras, para decir que esa barra es como la que estoy teniendo en Rn. Es decir, ese barrita es este. Pero para poder diferenciarlo le puse como, bueno, en el libro le ponen la barra arriba. Entonces resulta que en el caso cuando son subvariedades de Rn, al final la conexión de Levi-Chivita viene a ser proyectar la coordenada normal. O sea, proyectar la conexión normal. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que el profesor Mario en la sesión pasada hizo un ejemplo, o el problema que nosotros teníamos cuando queríamos sacar hessiano, y era que aparecían términos que no nos servían, que no estaban dentro de la variedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de euclidiano, al final lo que hace esto es eliminarlo, derechamente, elimina esos términos. Y después vamos a ver un ejemplo donde se ocurre. Y el último que vimos en esa sesión fue definir el hessiano, y el hessiano de una función C infinito. En realidad creo que hay que pedir que se hace dos, pero en general siempre se trabaja con funciones que son suaves. Eh, Viene a ser tomar la conexión del gradiente.
Esa fue como la gran definición que nosotros hicimos. Porque ahora esto viene a ser como, la conexión viene a reemplazar la derivada, porque en el caso de RN funciona. Entonces, en este caso, como, claro, en cuestiones más generales nosotros no tenemos como a priori cómo derivar, la conexión nos sana eso. Entonces, el hessiano viene a ser la derivada del gradiente, viéndolo como más simplísticamente hablando. Y eso fue lo último que vimos nosotros en la sesión pasada. Bueno, y la primera proposición que nosotros tenemos es que el hessiano es un operador que es autoadjunto. Ya que es bueno porque funciona bien, porque nosotros sabemos que por Cauchy, no, ¿cómo se llama? Por Schwarz, no me equivoco, que pueden conmutarse las variedades, entonces el hessiano, o sea, las variedades, las derivadas, entonces el hessiano usual sí es autoadjunto, y resulta que acá también, y esto viene a ser como propiedad de las últimas dos, o sea, es consecuencia de las últimas dos propiedades que nosotros le pedimos a la conexión. Y entonces, acá en el libro, o cómo se trabajan en general estos como ejercicios, es nosotros trabajar con campos vectoriales, tales que en los puntos coinciden con los vectores tangentes. Eso se hace porque la mayoría de las propiedades de la conexión están definidas a partir de campos vectoriales, salvo la bilinealidad. Entonces, que está como esa regla de la cadena, o regla de Leibniz. Entonces, al final es mejor trabajar con los campos vectoriales. Por tanto, lo que uno hace como para verificar esto, cuando U y B son unos vectores, en realidad lo trabajamos de manera más general, como si fueran campos vectoriales, y después evaluamos. Esa es la estrategia que se utiliza. Y uno puede probar que siempre, si yo me doy como un vector tangente, siempre puedo encontrar un campo vectorial que me dé. ¿Ya? Eso son como teoremas existenciales y siempre se puede hacer. Entonces hay que poner mano a la obra nomás. Lo primero es que hay que primero ver qué es el hessiano en f de u con b. Bueno, aquí primero aplico la definición. Me acuerdo, ¿qué es el hessiano? El hessiano es la conexión evaluada como en el gradiente. Y ahora nosotros ocupamos la propiedad de simetría. ¿Dónde está? Esta. Entonces, lo que hacemos nosotros como, perdón, es la de abajo. Ocupamos esta propiedad. Entonces lo que hacemos es despejar uno de los términos. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese término, por tanto lo que hacemos es pasar restando el otro. Entonces, esto está acá. Como les decía, tengo ese término, y ahora lo que hago es con la propiedad 5, lo paso a este otro término. Entonces llego a eso, menos eso. Y aquí, por definición, eso de acá es eso, y también esto es esto. ¿Ya? Eso es como por cómo actúa. Este de acá, con eso, es la definición de cómo actúa el campo vectorial, que es lo que está acá. ¿Cierto que esto, el U actúa de manera derivando la cuestión y evaluando en el vector? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros vemos como esa función y lo pasamos. ¿Ya? Es como la definición. Y por otro lado, hacemos lo mismo como por la otra parte, porque nosotros queremos probar que es la igualdad. Entonces ahora escribimos eso, como el U con el hessiano de B, y nuevamente aplico la definición, me acuerdo que esta es la conexión, ahora en el segundo paso aplico la propiedad de pasar restando, y después aplico las definiciones. Entonces ahora si yo resto ambos, si resto ambos términos, me quedan VF menos BUF, que es lo que está acá, y después me queda ese término con ese término, que es justamente lo que me queda acá. Y ahora me acuerdo que la definición como del corchete de Lie es que justamente el amarillo es esto. Eso es lo amarillo. Y lo naranjo lo mantengo. Y ahora me acuerdo que una de las propiedades de la conexión de Levi Civita es que justamente eso es cero. Es la cuarta propiedad.
Entonces, ahí obtenemos que todo esto es cero, y por tanto concluimos que el operador es autónomo. ¿Ya? Y aquí un corolario, que este en realidad no es un corolario del anterior, pero es un corolario de esta propiedad, de que en subvariedades riemannianas la conexión es proyectar. A partir de eso, nosotros concluimos como directamente que si nosotros estamos en una subvariedad riemanniana, entonces el hessiano viene a ser proyectar. Que es decir, como sacar el hessiano usual y proyectar. ¿Y esto es por qué? Porque el G-gorro nosotros es como la extensión del gradiente, porque como el gradiente está definido en un subespacio, o sea, como en algo más chico, nosotros lo agrandamos mediante G. Entonces todo acá es literal el hessiano, y después lo proyecto. ¿Ya? No quise hacer la demostración, pero en realidad es reemplazar simplemente. Y como a lo largo de todas las, como de las siguientes PPT, siempre en el caso de subvariedad riemanniana hay que tener presente que al final todo es proyectar. Eso es como, yo creo que la gran lección. Siempre, como todas las propiedades que uno define, se transforman en proyectar. Ernesto, ¿Mm? quizá es obvio, pero ¿es fácil construir una extensión suave del gradiente? Eh, Buena pregunta. La verdad es que la manera, o sea, según me acuerdo, cómo se trata, al menos en este libro, es que nosotros pedimos que una eh, función sea suave, viéndolo como una función de la variedad, cuando posee una extensión suave. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando uno define el gradiente, si no me falla la memoria, el gradiente después uno ve que es suave. Viene a ser por el hecho de la propiedad de la métrica riemanniana. Que la métrica riemanniana, como la propiedad de suavidad que nosotros vemos, es que cuando evaluamos en dos campos vectoriales y sacamos el producto interno, eso es suave. Entonces de ahí viene como una condición directa que el gradiente viene a ser suave y por tanto tenemos nuestra propiedad. Eso al menos como se trata en el libro, pero al menos como la manera general, uno utiliza particiones de la unidad, o en realidad utiliza como boom functions, como estas funciones no, burbuja, no sé, las boom functions, como estos que son como cototos, y ahí uno puede extender, así como que se toma dos abiertos, tal que en el abierto más chico es uno, y después como que empieza a ser decayendo a cero, como típicos trucos de DP, y ahí uno también lo puede construir como más explícitamente. Pero, Como... Dos cositas. ¿Mm? Creo que también esto se hacía como con lo que se llaman como vecinidades tubulares, como que uno como puede como extender hacia arriba, como con, como, o sea, en un tubito alrededor de una manera como más o menos obvia, y es como ponerle como una coordenada Z extra, y como que queda la extensión de alguna manera, y uno después puede parchar con eh, estas particiones de la unidad. Pero no quería decir una cosita que tenía un poco que ver con lo del principio que decía el profe Cristóbal, que eso, que derivar con una conexión, uno deriva como respecto a vectores, pero cuando uno hace la derivada del I es respecto a campos vectoriales, y esa es como una diferencia súper importante. Entonces, al final, la conexión uno en general le pone abajo un campo vectorial, pero lo que se refiere es como el vector en el punto X, como el vector de ese campo vectorial en el punto X. Uno deriva respecto a un vector. Y esa es como una diferencia súper importante, igual como para estas cosas. Y acá se nota un poco en el tema de que las cosas que están definidas para conexión, uno en general puede tomar cualquier extensión, porque eso no importa como en el punto. Y eso es como bien útil también para otras cosas. Mientras que las cosas del I uno siempre tiene que tomar como un campo vectorial, y ahí es como súper importante la definición del campo vectorial que estamos tomando. claro, pero yo estaba pensando, porque Ernesto proponía así como hacer una extensión constructiva, estaba pensando algo un poquito más simple, que es, por ejemplo, partimos asumiendo que F tiene una extensión suave, ¿cierto? Uno podría construir la extensión, esa G barra, simplemente tomando el gradiente de esa extensión suave, porque esa sí debería estar bien definida en una vez. Localmente, yo creo que sí, sí. O sea, al menos es que esto lo piense como con tomar la parametrización y hacer la cuenta, como queda. Yo pensaría que sí, por eso es que me llamó la atención la frase, porque como dice esta sea G barra una extensión suave del grad F. Dije ya, pero como que me suena mucho más directo que G barra sea el gradiente de la extensión en vez de una extensión del gradiente. Esa es como la... A eso. En la práctica en general, como que uno se encuentra y
va a ser súper común esto encontrar, ya toma una extensión suave de cualquier cosa y como que uno dice, ya, bueno, no, ¿por qué eso? Porque al final solo importa lo que valga en el punto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ya, Sí. me va a quedar en mi mente con que se puede hacer eso, pero no es claro de la formulación del corolario. Sí, o sea, yo creo que como con algún ejemplo explícito como que va a ser más o menos obvio cómo se toma, pero así como en general, la construcción, hay una construcción como formal, pero es medio complicado. Esto de particiones de la unidad y vecindades tubulares. Ya, ok. Gracias a ambos. Claro, sí, gracias, Agustín. Claro, o sea, igual el comentario es que nosotros siempre, o sea, al menos cuando uno calcula el gradiente, vemos que el gradiente no depende de la extensión, porque al final uno evalúa como esto. Entonces, igual, claro, la conexión en realidad actúa como en un puro punto, entonces cualquier extensión me sirve. Eso es como... Pero claro, en realidad, como eso, usted quizás es más natural, como, claro, F posee una extensión suave, entonces restringo. Creo que esa sería como la mejor manera de verlo, en vez de como complicarse tanto. Buena observación. Bien, entonces, bien, entonces ahora nosotros vamos a seguir trabajando con el ejemplo clásico que hemos visto durante todo el grupo de lectura, y es considerar la función f, que es un medio de x traspuesto a x, y la extensión suave es simplemente, bueno, la misma. Entonces, nosotros primero, el gradiente como de la extensión viene a ser a por x, ya eso se puede como calcular a manito. Y por tanto, el gradiente usual, como nosotros vimos en las sesiones anteriores, viene a ser proyectar el gradiente como de la extensión. Eso no recuerdan que si lo vimos, pero lo vimos. Entonces aquí proyecto, y como estoy trabajando en la esfera unitaria, esto viene a ser aplicar esta matriz, y por tanto, ahora desarmo y llevo a esta expresión. Entonces ahora nuevamente esta expresión igual está más, bueno, es nuestro día de suerte porque nuestra expresión también tiene una extensión, o sea, la extensión es la misma, ¿cierto? Porque se puede definir globalmente. Entonces ahora simplemente tomamos G-gorro como la misma función, pero ahora no viéndola en S1, sino que viéndola ahora globalmente. Entonces, por tanto, ahora nosotros calculamos la derivada de esta extensión en un vector U, y bueno, nosotros sabemos derivar en espacio euclidiano, y me entrega todo esto que está acá. Entonces, por ejemplo, lo primero es que ese vector de acá, por definición, está en el espacio generado por X, y ¿cómo se llama? El espacio tangente en el punto X son los ortogonales a X. Por tanto, ahora si yo proyecto o sea, proyecto la derivada, y en la derivada lineal, este término de acá muere, porque es ortogonal. Y por otro lado, este vector U, por definición, o sea, uno lo toma para que sea un vector tangente, o sea, porque esa es la definición, porque el hessiano actúa sobre los vectores tangentes, entonces el U es un vector tangente. Por tanto, al aplicar la linealidad de la proyección, ese término de acá se mantiene. El único término que nos queda viene a ser el AU, que es lo que proyectamos ahora. Entonces ahora nuevamente aplicamos bueno, el operador de la proyección, y nos entrega finalmente lo que está ahí abajo. Y si no me falla la memoria, bueno, con el profesor Mario vimos que el gradiente nos quedaba como el término malo, y lo que ocurrió acá es que derechamente eliminamos ese término malo. Entonces ahora sí un vector que está como en el espacio tangente. En efecto, sí. Pero lo que propone, perdón, quizá me perdí la discusión anterior respecto a lo de las extensiones, pero si uno hace lo de extender y después calcular, lo que obtiene es una cuestión que no está en el tangente, ¿no? Sí, en este eso caso. estaba viendo. Claro. Y ahí aparece justamente el ejemplo que vi yo. Ahí aparece un término que te saca del tangente. Y justamente el proceso de calcular el gradiente, extender y proyectar hace que tú te asegures que ese sea un operador que va del tangente al tangente, en el fondo, ¿no? Claro. No, para quedar súper claro, este ejemplo dice que lo que yo estaba proponiendo no funciona. Eso... Exacto, eso es lo que iba a decir, que el ejemplo lo mostraba directo. Así que hay que usar las bound functions y todo eso. Exactamente. Ya, y ahora, acá este es un ejemplo que igual me gustó harto, que en el libro igual mencionan que algo que ocurre como particularmente con este ejemplo y que no es algo común, ya que siguiendo el ejemplo anterior con la función anterior y con, bueno, todo lo anterior, si nosotros tenemos que si el gradiente en un punto es 0,
y el hessiano es semidefinido positivo, pero semidefinido positivo sobre el espacio tangente, entonces X va a ser un mínimo global de F. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es un vector propio asociado al valor propio minimal de la matriz A. Esa sería como la definición de que sea, o sea, no es la definición, pero sale directo de que es un mínimo. Ya, entonces, esto hay que poner las manos a la obra, ¿cierto? Por tanto, nosotros primero tenemos que 0 es el gradiente de F, pero el gradiente de F en realidad es el gradiente proyectado. Entonces, es esto. Ahora paso por el otro lado, entonces me queda que AX es X transpuesto AX por X. Entonces eso nos está diciendo justamente, o sea, si tenemos como buen ojo, nos damos cuenta de que justamente esto de acá es un vector escalar, por tanto allí nosotros ya obtuvimos que X es un vector propio asociado a la matriz, y yo le puse lambda a ese valor. Entonces ahora lo que hay que verificar es que justamente ese valor de allí es el vector, o sea, es el valor propio más chico de la matriz. ¿Ya? Y para eso nosotros utilizamos la segunda propiedad, y eso es que el hessiano es semidefinido positivo. Acá este mayor o igual a 0, en realidad es como uso de notación, ¿cierto? Porque es un matriz, pero bueno, se entiende. Entonces, eso en particular me dice que si yo tomo cualquier vector tangente, yo tengo que 0 va a ser menor o igual a esto. Y eso justamente, como estamos trabajando en restringiendo el producto interno, esto es justamente ocupar el producto interno solo en Rn, que sería U transpuesto por el hessiano. Ya, y ahora me pongo mano a la obra porque eso también lo tengo. Ese vector lo calculamos recién. Entonces me queda U transpuesto A por U, menos U transpuesto por ese término, menos U transpuesto por ese término. Y aquí yo le puse lambda. Entonces, bueno, primero ese término de acá es 0, porque U está en el tangente, entonces es ortogonal a X. Entonces ese término, entonces ese con eso me da 0. Por tanto ese término se elimina. Entonces me queda U transpuesto a U menos lambda veces la norma de U. Bueno, esto es norma cuadrada. Al cuadrado, sí. Sí, norma cuadrada. Ahí sí, bueno, aquí, bueno, norma cuadrada. Bueno, se me pasó pero eso no afecta los cálculos. Entonces, ahora nosotros, si se fijan, lo que tenemos es que U transpuesto A por U es mayor o igual a lambda por U cuadrado, y esto es para todo U que está en el espacio, o sea, en el tangente. Pero el tangente tiene una dimensión menos. Y como es ortogonal al vector X, yo puedo escribir RD como, bueno, la suma directa del espacio tangente con el generado por X. Entonces ahora, si yo tomo como un vector B en RD cualquiera, lo que hay que verificar es que en realidad esta desigualdad la tengo para cualquier B, no para los que están en el tangente, sino para todos. Entonces, ¿qué hago? Me tomo un B en RD. Entonces, ahora, ¿qué significa? Que existe un U en el tangente y existe un número real, tal que B lo puedo escribir como U más alfa X. Y entonces aquí me queda que B transpuesto A por B, desarmo y armo lo que tengo que armar. Entonces, primero me queda U transpuesto A por U. Después, como la matriz es simétrica, me queda 2 veces el primero por el segundo. Se me queda 2 veces alfa por U transpuesto a X. Eso es porque el alfa es quien acompaña a X. Y el último que me queda es alfa cuadrado por X transpuesto a X. Sí, aquí lo reescribí de nuevo. No, bueno, aquí este término que está acá, ese término que está acá. Ese término, creo que ese término se me perdió. U transpuesto A por X, y aquí me queda, bueno, aquí aplico que A por X es lambda X. Entonces, porque X es un vector propio. Entonces aquí está lambda X. Ahí está, eso era. Ese A por X lo transformé en lambda X. Entonces ahora yo aplico como yo sé que U es un vector tangente, ahora aplico lo que demostramos antes con U. Entonces eso yo lo puedo mayorar por lambda norma de U cuadrado.
y después todo el resto lo mantengo. Todo el resto lo mantengo, y aquí nuevamente tuve la propiedad que A por X es lambda X, por tanto aquí me aparece el lambda y me queda X traspuesto con X, que es la norma cuadrada de X. Entonces ahora justamente, todo ese término lo puedo factorizar por lambda y me queda justamente lambda por la norma de U más AX al cuadrado. Ocupando la factorización de nuevo. Entonces, en resumen, probamos que B traspuesto a X es mayor o igual a lambda por norma de B cuadrado, y eso justamente me dice que lambda es el valor propio minimal de A. Y ahí concluimos la propiedad. Era, bueno, hacer los cálculos y como ocupar el truco que X será vector propio. Ya, entonces ahora, bueno, no sé si quedó alguna duda con eso, porque aquí ya vamos a terminar la parte de conexiones y vamos a pasar ahora a algo que se llama la derivada covariante. No sé si quedaron alguna duda. Ya. Entonces ahora nosotros vamos a definir lo que es la derivada covariante, y que esto, la idea de esto es nosotros poder calcular como la segunda derivada de una curva. ¿Ya? Es decir, si yo me tomo una curva que va de i a la variedad, y yo tengo una función suave, entonces nosotros, bueno, calculamos que si yo defino g como la función f o c, que es toda una función de valores reales a valores reales, entonces, no recuerdo cuándo lo calculamos, pero sé que lo calculamos, que la derivada viene a ser esto. Ya eso también viene a ser como por la definición del gradiente de Riemanniano. Pero ahora el problema es que el gradiente de f compuesto con la curva y el c' no son campos vectoriales, porque están definidas sobre un intervalo i que van de i a r. Entonces, como lo que viene a hacer es como que yo tengo mi curva, y lo que están acá es que yo tengo a lo largo de esa curva vectores tangentes, pero no son campos vectoriales globalmente, porque están como definidos solo en un intervalo. Es como que estoy acá, pero no estoy en todo el espacio. Entonces, por eso, como ocupar la conexión riemanniana no es como la respuesta directa a calcular una segunda derivada de C', o sea, sacar como el C'', porque el C' no es un campo vectorial. Entonces, aquí aquí quise hacer como un dibujito del problema, y es que yo tengo mi curva acá, U, y yo sé que, por ejemplo, en un U' de t, yo tengo un vector tangente, y en un U' de t más h, yo tengo otro vector tangente. Entonces, aquí el naranjo y el morado vienen a ser como los espacios tangentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que yo, el U', aquí me faltó un prima, el U' de t más h vive en un espacio tangente. Vive acá. Ahora, el U' vive en este otro espacio tangente. Entonces, esta resta, en realidad, no tiene sentido, porque están en espacios tangentes distintos. A pesar de que en el caso euclidiano uno tiene un espacio ambiente, en general están en espacios tangentes distintos. Entonces, no es directo nosotros poder definir una segunda derivada, porque no tiene sentido el restar. Entonces, ahora, lo que viene ahora es que nosotros vamos a definir estas como derivadas de las curvas, y para eso nosotros vamos a necesitar una definición, que es un campo vectorial a lo largo de una curva. ¿Bien? Que si nosotros tenemos una curva, entonces un mapeo que también va del intervalo i al fibrado tangente es un campo vectorial como sobre C, o a lo largo de C, si el z de t justamente está en el espacio tangente, pero del punto t. ¿Ya? Quizás que un poco enredada la definición, pero con este dibujo queda como un poco más claro. Yo tengo acá mi curva C, y en cada intervalo de tiempo yo estoy en la variedad, y lo que me dice que un campo vectorial a lo largo de C viene a ser que en cada instante yo tengo una flecha que coincide con C. Y esto de acá viene netamente como viene inspirado en que justamente el C'
es un campo vectorial sobre C, porque es por definición, que el C' está en el tangente en C. Ya entonces, por ejemplo, nosotros vamos a decir que es suave si este mapeo es suave. Ya, entonces a partir de esta definición, y bueno, como entendiendo por qué tenemos que hacer como un trabajo extra para poder sacar una segunda derivada, aquí viene como el teorema importante, que es el teorema que nos asegura, bueno, esta es la definición de derivada covariante. Y me dice, si yo tengo una curva C sobre una variedad, entonces existe un único, y esto también es súper importante, que el operador es único, un operador que va desde los campos vectoriales sobre C hacia los campos vectoriales sobre C, que satisface las siguientes propiedades. La primera es que es lineal sobre valores reales, porque la son valores reales, entonces lo primero es linealidad. La segunda es que me cumple una regla de Leibniz, donde Z es un campo vectorial a lo largo de S, y G es una función escalar. Entonces esto me dice que si yo multiplico una función escalar por este campo vectorial, entonces se cumple la regla de Leibniz, G' de C más G por D. Y la última propiedad es una regla de la cadena, y que me dice que la derivada covariante de esto de acá, que es un campo vectorial, si lo compongo con una curva, bueno, ahora yo obtengo, por definición, un campo vectorial sobre C. Porque C de T está como en el espacio tangente, y ahora yo lo llevo con el otro. Entonces al final obtengo lo que tengo que obtener. Y eso me dice que la regla de la cadena, que me dice que justamente eso es ocupar la conexión, y aquí sale como, ¿por qué tenemos que ocupar la conexión? En un C' de T. Y entonces es único si satisface estas tres propiedades. Pero el teorema nos dice que adicionalmente, si la conexión es la conexión de Lebesgue chiquita, o la conexión riemanniana, entonces adicionalmente se ocurre esta cuarta propiedad, que también viene a ser como una especie de regla del producto. Entonces al operador de NDT se le llama la derivada covariante inducida. Aquí el primer problema, o lo que nosotros primero podemos pensar es, ¿por qué esta propiedad completa no me define por completo la derivada covariante? Porque aquí me dice, básicamente me está dando el ingrediente de cómo yo quiero que sea. Aquí me dice, mira, esto tiene que ser así. Pero la sutileza es que acá U es un campo vectorial sobre M. Y lo que ocurre es que hay como campos vectoriales sobre C que no necesariamente pueden extenderse globalmente. O sea, que no todo campo vectorial sobre una curva es inducido por algún campo vectorial global. Y eso se puede ver aquí en este ejemplo concreto. Es que, por ejemplo, si nosotros tomamos como esta curva, C, que se autointersecta, entonces en un C' de T1 yo tengo ese vector, y en un instante T2 yo tengo ese vector tangente. Entonces yo tengo como en un puro punto de la variedad, yo tengo dos fechas distintas. Entonces en ese caso yo no puedo, o sea, no tengo cómo elegirla, o sea, no puedo elegir C, o sea, un campo vectorial U tal que en un punto me dé dos flechas. Entonces por eso viene a ser distinto. La verdad es que yo conjeturo que si no posee autointersecciones, me imagino que sí debería poderse extender, pero la verdad no estoy seguro. O sea, si alguien sabe, que lo comente, pero yo conjeturo que sí, pues si no, no hay, o sea, el único problema que veo, que es Creo que tiene que ser una incrustación, en el sentido de que si es que tenéis como los bordecitos muy cerca, igual puede haber problemas. Ya, Como por ya, o continuidad. sea, claro, entonces hay que pedir que el diferencial sea sobreyectivo, ¿no? Algo así. Sí, sí. Ya. Sí, yo me afirmo la imagen. Ya, sí. Comprendo. O sea, que sea suficientemente regular. Ya, muchas gracias. Entonces, acá aquí como el primer ejemplo es que nosotros ahora simplemente como viendo las propiedades, nosotros por una parte tenemos que el hessiano de una función f, por definición, es esto. Y ahora, por ejemplo,
si nosotros tomamos cualquier función C, tal que C de 0 me dé X, y C' de 0 me dé el vector tangente, entonces ahora yo ocupo esa propiedad. Entonces aquí me dice que en un C' de T, en este caso viene a ser U, ocurre esto. Entonces aquí, como netamente de la definición, nosotros obtenemos que el hessiano es como la derivada covariante del gradiente en la curva, y eso para T igual a 0. Es como un ejercicio de definición. Como convencerse. Ya. Entonces, también como les comenté, no quise hacer todas estas demostraciones, pero el caso es que cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos como subvariedades, o en este caso una variedad embebida, siempre como las derivadas covariantes o todo, o sea, como que todo lo que nosotros demostramos, cuando nosotros tenemos variedades vistas dentro de un espacio, entonces todo termina siendo proyectar. Entonces en este caso también ocurre que es proyectar. Sí, o sea, esa es como yo creo que es la lección más grande, que como en el caso como más sencillo, todo termina de ser proyectar. Y acá un hincapié que hicieron en el libro es que ahora nosotros, por definición, como por este ejemplo, por ese ejemplo de acá, nosotros tenemos que el hessiano va a ser la proyección de la derivada. En el caso cuando nosotros estamos hablando como dentro de un espacio euclidiano, es la proyección de la derivada. Entonces, como estos límites existen y la función es continua, en realidad puedo pasar la proyección hacia adentro. Y lo que me dice esta propiedad es que finalmente el hessiano termina comportándose aproximadamente como este término que está acá. La verdad, si le soy sincero, no sentí como, o sea, no le vi mucha interpretación o por qué hicieron hincapié. Así que, bueno, también si alguien ve como, por qué es como importante esto, lo agradeceré, pero lo demostraron. A lo mejor quizás se ocupa más adelante en el libro, pero hicieron hincapié en esto, que el hessiano en los casos cuando son subvariedades embebidas, se parece a este término acá. En esto, ¿Mm? a mí, no sé, no me queda claro que la segunda igualdad que tienes actualmente en la pantalla sea tan... Porque, o sea, uno puede intercambiar la proyección con el límite, ¿verdad? Por continuidad. Claro. Pero después además está distribuyendo la proyección en estos dos puntos, pareciera. Ah, porque la proyección es lineal, porque proyectamos sobre los espacios tangentes. Ah, La esta es una proyección por proyección lineal. definición. Estaba pensando Sí. proyección sobre un convexo. Ya, gracias. Claro, no, estamos proyectando sobre su Sí. espacio vectorial, entonces por eso se separa bien en la... Sí. Ya. Perfecto, entonces acá hay un ejemplo que en realidad a mí me gustó harto, esto lo dejaron como ejercicio en el libro, pero en realidad lo encontré como un muy buen ejercicio porque da como más cálculo explícito. Y esto me dice lo siguiente: si yo tengo un campo vectorial un campo vectorial sobre C, entonces acá si nosotros calculamos, bueno, si nosotros tenemos una función phi, que aquí le llaman una reparametrización, eso quiere decir que es un diffeomorfismo, o sea, con derivada distinta de cero, en todo punto. Entonces, sacar la derivada covariante de la composición viene justamente a ocupar la regla de la cadena en R. Se fijan, acá me queda la derivada en Z, evaluado en phi de t, y eso me queda por phi' de t. ¿Ya? Y esto a mí en realidad cuando lo vi me sorprendió porque nosotros, ese término, nosotros sabemos que existe, pero a priori no tenemos cómo calcularlo porque es un valor, pero en realidad ¿cómo lo calculamos? Viendo todas las propiedades no hay una manera clara de calcular directamente ese término. Entonces el truco es que la derivada covariante es única. Entonces como la derivada covariante es única, si nosotros demostramos si nosotros definimos como otra especie de operador que satisface las tres propiedades, necesariamente es la derivada covariante. Entonces, este ejemplo que está acá, lo que nos está, este término, nos está, como entre comillas, soplando cuál tiene que ser la derivada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a definir como este operador de Gorro, que el de Gorro
en un campo vectorial, ¿cómo es que se llama? O sea, en un campo vectorial sobre C o phi, lo definimos como esto. Que eso viene a ser inspirado. ¿Por qué? Porque aquí este phi', es ese phi'. Aquí, si se fijan, yo tengo que W es un campo vectorial sobre C o phi. Y si se fijan acá, aquí no me aparece el phi. Entonces, ¿qué significa? Que es componer C o phi y después con phi a la menos 1. Entonces, por eso aquí me queda el W con phi a la menos 1. Porque justamente en este término desapareció el phi. Y finalmente me queda ese término de acá. Entonces, ahora el truco es ver que este operador cumple las 3 propiedades de derivada covariante y ahí nosotros ganamos. Ese es el término, lo encontramos. Porque es único. Ernesto, ¿aquí ¿Mm? necesitas que phi sea estrictamente monótona o algo así? Claro, o sea, que o sea, en realidad es un disfemorfismo. Eso significa... Claro. Ya, ok. O sea, claro, aquí en realidad es un disfemorfismo, entonces tiene que ser o creciente, o estrictamente creciente, o estrictamente decreciente. En realidad eso se ocupa porque, bueno, ahora lo vamos a ver, que en algún momento dividimos por phi'. Entonces, ya. Entonces, la primera propiedad es que son 3 propiedades. La primera es la linealidad, la segunda es la regla de Leibniz y la tercera es la regla de la cadena. Tenemos que verificar las 3. Entonces, primero, la linealidad es directa porque este operador de acá es lineal. Ese D como ya es una conexión dada, ese es lineal, así que lo cumple bien. Entonces, ahora la segunda propiedad, nosotros tenemos que verificar que se cumpla la regla del producto. Entonces nos ponemos mano a la obra. Nos tomamos una función G que sea una función escalar, y nos tomamos un campo vectorial Z, quizás tendrá que le he puesto otra letra, bueno, y no sé. Tomamos un campo vectorial Z y queremos verificar que esto cumple la regla del producto. Entonces, ahora, esta primera igualdad es la definición. Aquí me aparece el phi', que es ese phi'. Después me aparece D en dt. Y compongo, me quedaría G o phi a la menos 1 por Z o phi a la menos 1. Eso es por definición. Porque esto sería... Ese término es GZ compuesto con phi a la menos 1. Perdón, Entonces, como este es escalar, en realidad el phi' pasa acá y el phi' pasa acá. ¿Ya? Entonces, ahora nos queda eso, y ahora nosotros sabemos que este operador es una derivada, o sea, es una derivada covariante, por tanto, este sí satisface la regla del producto. Entonces la factorizo. Me queda f', y ahora me queda la derivada del primer término, que esta es una función escalar, por el segundo término, y después me queda más la función escalar por esta derivada covariante. Entonces ahora yo distribuyo y me queda, aquí por eso lo puse con varios colores, me queda f' con ese término. Entonces me queda, aquí aplico la regla de aplico regla de la cadena, usual en R. Y aquí me queda z o phi a la menos 1 con phi, y eso es simplemente z. Y después me queda más g o phi a la menos 1 con phi, que nuevamente eso es solo g. Se me queda g con phi. Y finalmente me queda ese término. Entonces, ahora, aquí yo ocupo derechamente que eso, no, eso de aquí es g' de t. Ese término, o sea, ese término es g' de t. Y aquí, en ese término amarillo, con este otro término de amarillo, yo lo que hago es ocupar la regla de la inversa en R, y se me cancela. Entonces, ese término, esos dos términos amarillos mueren. Por tanto, solo me sobrevive el naranjo, que sería g' de t. Aquí aparece el z de t. Y aquí me queda ese término de acá. Y ese término de acá, por definición, es, aquí sobrevive el g, aquí sobrevive el g, y este término es lo que nosotros definimos como la conexión. El de Gore. Entonces, también satisface la propiedad 2,
Y ahora nos queda ver la propiedad 3, y la propiedad 3 igual lo anoté acá para recordarlo, y esto me dice que esto de acá se comporta como la conexión. Entonces, aplico la propiedad, yo sé que de gorro viene, por definición es eso. Entonces aquí me queda el phi prima, y me queda por lo que está acá. Ahora, yo sé que nuevamente, esta derivada covariante yo sé que se porta bien, por tanto, justamente se transforma en este término, que es por la propiedad 3 de la derivada covariante. Y ahora ocupo lo que tengo que ocupar. Yo sé que C o phi prima es C prima de phi de t por phi prima de t. Por otra parte, yo sé que la conexión es lineal. Por tanto, ese término, ese phi, yo lo puedo pasar acá adentro. Entonces, lo voy a escribir. Ese término sería igual a la conexión en C' de phi de t por phi prima de t en U. Y ese término es C o phi prima. Por tanto, la derivada covariante en este campo viene a ser ese término. Y como nosotros estábamos viendo nosotros estábamos trabajando con las curvas, o sea, con los campos vectoriales sobre esta curva, obtuvimos la tercera propiedad. Entonces, la conclusión de todo esto es que este nuevo operador que nosotros definimos, este de gorro, cumple las tres propiedades. Entonces, como las tres propiedades, ese es el operador. Entonces, es el operador. Por tanto, bueno, tenemos que ese es nuestro operador y nosotros lo que queríamos demostrar es que se satisface esta propiedad y ahora sale directo en realidad hay que meter lo que hay que meter nomás. El de gorro es la propiedad, entonces aquí en de gorro en vez de ocupar z en vez de ocupar w ocupo z o phi, entonces aquí me queda phi prima y aquí me queda z o phi compuesto con phi a la menos. Entonces me da lo que me tiene que dar. Bueno, aquí está el cálculo. Z o phi compuesto con phi a la menos 1 me da lo que está. Entonces concluimos que la proposición. No sé si quedó alguna duda. A mí en realidad lo encontré como súper bonito porque, o sea, igual son cálculos entre comillas explícitos y como la propiedad inicial viene a ser como muy importante porque tenemos el candidato, solo hay que probar que el candidato es el que cumple las propiedades, entonces ganamos. Esa es como la lección. En esto, o sea, yo entendí las derivaciones del ejercicio, pero, y entiendo que esto tiene consecuencias, es decir, o sea, una interpretación es como que no depende de la parametrización, ¿verdad? Pero Claro. más allá de eso, ¿cómo uno puede usar esto para calcular la derivada covariante? Eso no lo veo tan claro. Como, dada una conexión, calcular la derivada covariante. O sea, o como una especie de regla de cálculo, no sé, para algún ejemplo explícito. Claro. La verdad es que por mi caso, o sea, sé que se puede. Yo no he terminado, o sea, estoy leyendo como el libro y he visto lo ojeado y sé que a veces como se cálculo explícito de derivadas covariantes. Y lo hacen. En realidad Ya. no sé cómo lo harán, pero sé que se hace. O sea, por ejemplo, sé que en relatividad general ocupan toda la derivada covariante y las conexiones y ahí hacen muchos cálculos explícitos de ello. La verdad, todavía no indago cómo, pero sé que se hace. Ya, pero, ok, o sea, si se supone que lo vamos a ver después, está bien, no hay Claro. problema. Bueno, quizás estamos como en la hora, pero me gustaría como, no sé si me permiten extenderme 10 minutos para definir lo que es geodésicas, como para terminar, para cerrar con la parte de conexiones. ¿Alguna objeción? Por mi parte está bien. Ya, ok. Sí, Ya, ¿no? bacán. Entonces, ahora lo que viene ahora lo encuentro súper geométrico y es como de mis partes favoritas. Y es que nosotros a partir de esta derivada covariante, nosotros podemos definir las geodésicas. Que las geodésicas, ¿qué es una geodésica? La geodésica es la curva que minimiza la longitud. Y entonces nosotros, a partir de de la derivada covariante, nosotros podemos definir estas geodésicas, pero ahora en variedades. Entonces, primero vamos a definir la aceleración, que en realidad esto es como bueno, en la discusión anterior que nosotros
el motivo de definir la derivada covariante era poder derivar el C'. Entonces nosotros vamos a definir como la aceleración, justamente como sacar la derivada covariante del C'. Eso es como, check, cumplimos nuestro objetivo. Entonces ahora hay que hacer como una diferencia, y es que cuando nosotros estamos en una, en una variedad embebida o incrustada de un espacio lineal, nosotros ahora tenemos dos nociones de derivada. La primera, que le llaman la extrínseca, creo que esa debe ser la traducción en español, que viene a ser la de toda la vida, que es sacar la segunda derivada, sacar la segunda derivada usual. Y por otro lado, nosotros tenemos la derivada intrínseca, que es la que nosotros le llamamos, que es la derivada de la derivada en el sentido riemanniano. Ya son dos nociones distintas. Entonces, por eso a la riemanniana le llamamos intrínseca y a la otra le llamamos extrínseca. Y, bueno, a partir nuevamente, a partir de esta proposición de que las derivadas se comportan bien como las proyecciones cuando nosotros estamos en espacio euclidiano, a partir de esa propiedad, uno puede concluir que justamente la relación entre ambas es que la derivada intrínseca viene a ser la proyección de la derivada extrínseca. Entonces, nuevamente esto nos dice que en realidad todo se porta bien, todo es como proyectar en lo que nosotros tenemos que proyectar, como en la lección de la sesión de hoy día. Entonces, a partir de esto, primero voy a dar la definición, y es que nosotros vamos a decir que una curva dentro de una variedad es una geodésica si la derivada intrínseca es cero. ¿Ya? Acá, ¿de dónde viene esto? Primero viene como el caso en R. El caso en R viene que, ¿cuál es la curva que minimiza? Bueno, en realidad sería como tx0 más 1 menos t y 0, ¿cierto? Que es la combinación convexa. Entonces esa cuestión depende como de t una vez, entonces si derivo dos veces me hace. Entonces al menos como en el caso lineal ocurre, ok, estamos bien, pero igual estuve como investigando, en realidad no de tanto en detalle, pero creo que cuando uno tiene variedades que están como incrustadas dentro de RN, uno a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, uno puede demostrar que una condición necesaria para que algo sea una curva que minimiza la longitud es que su segunda derivada es cero, cuando están como en variedad. Y eso, bueno, lo estuve buscando, en realidad igual era como más avanzado, entonces no lo leí tan en detalles, pero al final sale como, es como consecuencia de la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, al menos como en el espacio euclidiano funciona así, entonces por eso nosotros extrapolamos esa definición, por el caso cuando estamos en variedades un poco más abstractas. Entonces, como, bueno, el último calculito que vamos a ver es como ver la geodésica de la esfera. Ya que uno en realidad puede probar que o sea, el cálculo es que justamente esta es la geodésica. Entonces aquí nosotros nos vamos a convencer, eso es como ya, esto lo vamos a tomar como un hecho. Entonces uno se puede convencer que como también como motivación, en este caso si uno saca como la aceleración intrínseca, nos va a dar cero. Ya, igual como, bueno, un poco de motivación, eso viene al hecho de que, no sé, pues los aviones hacen como recorridos, o sea, por ejemplo, cuando no se van de Estados Unidos a Europa, pasan por Canadá, ¿cierto? Y pasan como por arriba, eso porque al final eso es como la que minimiza la distancia, porque, bueno, la Tierra no es plana. Entonces, bueno, entonces aquí nosotros nos ponemos primero manos a la obra, que primero vamos a calcular el C'. Entonces aquí ocupamos como la regla del producto. Entonces, la derivada del coseno menos seno, la derivada del seno es coseno. Y después ahora calculamos ya la segunda, que sería como la extrínseca, ¿cierto? La de toda la vida. Y aquí nuevamente normamos de valor y calculamos como con regla del producto, etcétera, y llegamos a esto. Ernesto, una pregunta es, en esa fórmula de la segunda derivada, o de la derivada extrínseca y todo, también son extensiones, ¿no? O en No, ese porque aquí caso la uno tiene una curva, fórmula. es que en este caso C, o sea, como estamos en espacio euclidiano, Como está en C va espacio para, ambiente, claro, entonces uno derivo tiene normal. todo donde corresponde, claro. Claro, exacto, no es necesario extender. Perfecto. Entonces, ahora, después nosotros nos acordamos que, como por este cálculo, que la derivada intrínseca viene a ser proyectar, entonces la extrínseca. Entonces aquí ocupamos la proyección de la intrínseca, y como nosotros estamos aquí trabajando en la esfera unitaria, proyectar viene a ser
operar esta matriz sobre ese término. Entonces me quedaría, bueno, el menos norma de b cuadrado es el que está acá. Y aquí ese C es el que aparece acá y es el que aparece acá. Entonces, como el C está en la esfera unitaria, ese C transpuesto C es 1, entonces aquí me queda C de T menos C de T, que es 0. Entonces, bueno, salvamos la matemática, en el otro caso de la esfera también funciona. Bueno, y aquí la última observación, como un poco más geométrica, quizás tengan alguna interpretación física, es que cuando estamos como en subvariedades riemannianas, una curva geodésica, sí solo sí, la derivada extrínseca es siempre normal. Y eso viene a ser condición de que la derivada intrínseca es proyectar. Entonces, si proyectar es 0, significa que la extrínseca siempre está en el ortogonal. Y bueno, eso es todo lo que les tenía que contar para la sesión de hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Súper, muchas gracias, Ernesto. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, con esto ya se terminó como, o sea, en realidad la parte de geodésicas lo utilizaron, o sea, son como 2 páginas, ¿no? Dijeron que como los capítulos más adelante se van a abordar más a fondo, ahora dieron como una pincelada de